Hola, ¿qué tal? Justicieros unedianos y revoltosos. Hoy vamos a ver la resolución de los casos prácticos de la territorialidad del IVA que dejamos hace unos días en nuestro otro vídeo, que dejamos en la descripción del enlace. Una vez hecho esto, antes de la resolución de los mismos, tengo que hacer un inciso a los mismos, ¿vale? He elaborado el cuadro un poquito más grande, un poquito más completo respecto al que os presenté ayer, porque, claro, venía la línea de España afuera de la Unión Europea, pero no venía fuera de la Unión Europea a España qué sucedía. Y entonces, por ese motivo, hemos puesto aquí el cuadrito. No lo vamos a explicar nuevamente porque ya está explicado en el anterior vídeo, pero lo dejamos en la descripción del enlace. Ahora lo veis aquí en pantalla a continuación y vamos ya a proceder a los casos prácticos. Antes de ver el de este, os he elaborado aquí un mapa limpio de cómo quedarían las cosas, ¿vale? Recordad las flechas, de dónde vienen a dónde van, ¿vale? La operación y cuando está sujeto a IVA y cuando no. Si es una entrega de bien, pues si sale del exterior, de España a Alemania, por ejemplo, a la Unión Europea, si está. Cuando es de la Unión Europea a España, no. Si es de España al resto del territorio o del resto del territorio a España, pues lógicamente no es una operación sujeta a IVA porque está en las exportaciones. Os lo pongo aquí también en el mapita y os pongo aquí la excepción que el caso, os recordar, si un comercio electrónico situado en China como AliExpress, pero vende a España y el plazo tiene que venir, o un libro electrónico de Amazon o cosas así, esa operación sí está sujeta a IVA porque aunque esté fuera de la Unión Europea, está, ¿vale? Lo mismo ocurre con los servicios de las prestaciones de servicio de empresaria particular o de empresaria a empresa, ¿vale? Empresaria a empresa o empresario a empresario, ¿vale? Eso ya da el orden de los factores en altera el producto, ¿vale? Os he dejado aquí el esquema y lo veis tan sencillo para verlo. El caso del abogado que estábamos viendo está entero bien, pero una excepción, por eso he puesto aquí, si se trata de servicios especiales como el abogado, que ahí sí está sujeto a IVA, ¿vale? Cuando la operación no está sujeta, que por eso venía en el mapa, pero si es un servicio que no es de las reglas especiales, sí está sujeto, ¿vale? En principio porque el establecimiento se entendería que es aquí en Sevilla, por ejemplo. ¿Vale? Ya hecho este inciso, vamos a profundizar con los casos prácticos. Creo que eran 13, si mal no recuerdo, efectivamente. Vamos a ir resolviendo uno a uno. Y lo vamos a ir resolviendo como lo tengo escrito, lo voy a dejar ahí en la pantalla y lo vamos leyendo continuamente y vamos desglosando cada uno de los incisos. Bueno, vamos ya a ir a los casos prácticos, que es la tarea que nos preocupa en este vídeo. Son 13, tenemos que darnos prisa para que no alargamos mucho esto, pero vamos a ir viendo cada uno de los criterios y los podéis ir viendo ahí en pantalla claramente de cómo están resueltos, ¿vale? La primera es una sociedad prestando servicios de tierra en el aeropuerto de Barajas para una compañía aérea dedicada a transporte internacionales de viajeros. Y nos dice el departamento que señale que si estas operaciones están sujetas a IVA o en caso de estar sujetas, si están o no exentas. En este caso tenemos que decir que esta operación está claramente sujeta a IVA por los siguientes motivos. Recordar que según el artículo 5.1b, las sociedades mercantiles que repuntan como empresarios. Recordar el cuadrito este que hemos visto a lo largo de todo la imposición indirecta, que siempre tenéis que irlo siguiendo. Luego tuviéramos que añadir el 4.2, pues se trata de una entrega o prestación de servicio vinculada a una actividad profesional vinculada a una sociedad, con lo cual es una operación sujeta a IVA. Ahora teníamos que viajar, no se aplica ninguna regla del artículo 7, tampoco hay ninguna excepción del artículo 20 en adelante, y entonces ahora ya vamos con las reglas de la territorialidad. ¿Qué tenemos que decir aquí? Que el artículo 71.5 establece que los servicios de restauración, catering, son considerados como, bueno, aquí tiene una doble repetición de palabras, perdonad, son considerados
como realizado en España cuando se prestan en nuestro propio país. Es decir, en España, en este caso como en Madrid, esta regla al principio aparentemente, pero es que si seguimos leyendo en el artículo anterior, en el del 60.1, que establece como regla general el que cuando un destinatario sea un empresario profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio su sede o actividad económica, o tenga en el mismo un establecimiento permanente o en su defecto un lugar de domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan destinataria dicha sede, establecimiento permanente, domicilio, residencia habitual, ¿vale? Lo que quiere decir es que como se considera en este caso que está hecho en España, y como está hecho en España lleva IVA, ¿vale? Ahora vamos por el segundo ejercicio. Una sociedad ha prestado servicios de transporte de viajeros desde el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, en el que actúa. Señales si estas operaciones están sujetas a IVA y en caso de estar sujetas, si están exentas o no. En este primer caso, tenemos que hacer dos observaciones, ¿vale? En previa a las relaciones que se refiere al caso de este particular. Siempre tenemos que empezar con lo que ponemos ahí en el cuadro, que el artículo 5.1b, lo de las sociedades mercantiles, y el 4.2, que cuando actúan como tal son empresarios y entonces actúa el IVA, y que el artículo 7 en este caso no está, ¿vale? Hecho este inciso del cuadro, ya procedemos al criterio de la territorialidad. El problema de aquí, ¿cuál es? Pues el problema de aquí es como pongo aquí en el enunciado, aquí claramente, que el enunciado del supuesto no aclara si se refiere a un transporte aéreo o, como parece más probable, el traslado de pasajeros por carretera desde y el aeropuerto. Según la regla de territorialidad, en principio tendremos que determinar que el artículo 71.2 se entenderán prestados en el territorio de aplicación del impuesto a aquellos servicios de transporte de pasajeros cualquiera que sea su destinatario, por la parte de trayecto que discurra por el territorio de aplicación del impuesto. En este caso, como pasa de Barajas, pues en principio está sujeto a IVA, pero claro, ahora tenemos que ir viendo las exenciones, ¿vale? Tenemos ya una vez que tenemos todo el cuadro, la territorialidad, esta renta está exenta o no de IVA. Pues bueno, si lo descubrimos en el artículo, si fuese, claro, aquí el problema es que en el apartado no nos diferencian si un transporte de pasajeros por carretera o hay un transporte de pasajeros por transporte aéreo. Si es por carretera, no hay ninguna exención, pero si ya es por caso del aeropuerto, como yo pongo aquí, a tenor del artículo 22.13 del IVA, están exentos los transportes de viajeros y equipajes por vía marítima o aérea procedentes o con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto. Es decir, que si va de Barajas a otro fuera del ámbito que no sea español, ya ahí esta operación estaría exenta. Problema que aquí en el enunciado no se lo viene. Estaría bien que lo expliqué, que si es por carretera esta exención no viene, aunque vaya de Madrid a Alemania, pero si es de Madrid a Alemania, pues estaría exento. Pero si es de Madrid a Sevilla, como todo discurre dentro del mismo territorio, pues sí tendría la aplicación del impuesto. Pero ojo, si nada más transcurre de Sevilla a Madrid, que son vuelos que casi nunca existen porque luego aprovechen una escala posterior, ¿vale? Ya visto esto, vamos a ver el siguiente apartado, el capítulo 3. El ejercicio 3, ¿qué es lo que hay? El ejercicio 3, un economista establecido en Sevilla presta servicios a un particular residente en la isla Baleares, ¿vale? Para un tema de derecho de alimento. Es decir, le está dando un economista ¿vale? Asesoramiento para unos balances a alguien, ¿no? Esta operación está sujeta a IVA. Pues tenemos que decir que lógicamente esta operación está sujeta a IVA por la regla 69.1.2 del IVA, ¿vale? Bueno, tendríamos antes que decir que está IVA por lo del artículo 4, el 5, que repunta empresario, no está sujeta a exenta, pero eso ya lo hemos explicado en el anterior vídeo, no nos vamos a detener, ya vamos a ir más rápido, porque si no, no acabamos nunca. Y en el artículo 69.2 del IVA, pues otra vez establece que cuando el destinatario no sea empresario profesional actuando como tal, es decir, no sea, ¿vale?
tenéis que ir a esta regla, porque un particular, siempre que los servicios se presten a un empresario profesional o la de sede de su actividad económica o establecimiento permanente desde los que se preste, el lugar del domicilio o residencia habitual se encuentra en territorio de aplicación de ese impuesto, ¿vale? Por tanto, el domicilio a tener en cuenta es Sevilla, residencia del economista. Entonces, como es Sevilla, ¿qué pasa? Que esta regla pues, está sujeta a IVA. Podemos además decir que el artículo 69, 3.1 establece que la sede de la actividad económica, el lugar que los empresarios profesionales centralizan la gestión o ejercicio habitual de su actividad empresarial profesional, ¿vale? Pero ahora si cambiamos este apartado de, por ejemplo, un economista asesorado a dos sociedades situadas en Baleares en relación a un tema de fusión de empresas. Esta operación está sujeta a IVA. Luego pongo ahí en las Islas Canarias, ¿vale? Aquí el efecto trampa. En la primera operación tendríamos que decir que igualmente está sujeta a IVA. ¿Por qué? Porque el lugar, en este caso, son las islas, el mismo argumento que el tema anterior, el 69.12 del IVA, pero la diferencia está de que aquí el lugar de realización, ¿cuál se entiende? No es Sevilla, como es de empresario a empresario, son las Baleares, ¿vale? Entonces recordar el cuadrito que he puesto antes del mapita, que siempre que haya una prestación de empresa de empresa a empresa, verdaderamente, ¿vale? Mira, de empresario a particular, si el empresario está en España y lo emite fuera, en principio lleva IVA, ¿vale? Lleva IVA, a no ser que sea una sujeción como el abogado que un caso particular. Pero en el caso de que el empresario sea a otra empresa, donde se ubica el asesoramiento en este sitio, ¿vale? Entonces ya lo tenéis, ¿vale? Entonces en este caso, como el economista establecido en España, en Sevilla, y se sitúa en las Baleares, se entiende que son las Baleares el lugar de realización. ¿Qué ocurre con las Islas Canarias? Con las Islas Canarias se entiende que el lugar de realización, ¿cuál es? Las Islas Canarias, no España. Aunque las Islas Canarias es España, aquí tendrías que decir que mientras se ubica en Canarias no está sujeta a este impuesto. ¿Por qué? Porque al entenderse que se ha realizado en las Islas Canarias, entran en juego las reglas de la 69.1.2 y bueno, y el artículo 3, que también, si lo leemos, que no lo traigo aquí, pero lo puedo poner aquí en la descripción del enlace, viene una regla de territorialidad del IVA sobre la Canarias, Ceuta y Melilla, y ahí claramente veis que tienen una territorialidad especial, que en el caso de las Canarias se denomina IGI, y en el caso de Ceuta y Melilla, IPSI, ¿vale? Eso ya no viene en la ley, pero tenéis que aprenderoslo, ¿vale? Porque, bueno, es así. ¿Vale? Ahora vamos a cambiar el supuesto de un abogado que reside en Sevilla, asesora un matrimonio residente en Francia. Francia, ¿qué? Unión Europea. Tenéis que ir siempre pensando así. Y ahora, como Unión Europea, tenéis que pensar, ¿podrá ser una operación intracomunitaria? Pues ya lo veremos, ¿vale? Tenéis que ir viéndolo de este modo para que luego tengáis que ir a las reglas de territorialidad. Que el abogado reside en Sevilla, ¿vale? Un empresario. Entonces, como un empresario, el artículo 4 y el 5 entra en juego. Esta sujeción, digamos, esta operación indirecta está sujeta a IVA, no impuestos de transmisiones patrimoniales ni nada por el estilo. No está sujeta en el artículo 7, no está la exención porque ya no lo sabemos. Tampoco hay ninguna exención en el artículo 20. ¿Qué es esto? Es una prestación de servicio. Como una prestación de servicio, ¿a cuál acudimos? 60, 70 son los artículos que tenemos que ir viendo antes de la operación intracomunitaria, ¿vale? Esta operación, ya resolviendo el caso, tenemos que decir que si está sujeta a IVA, claramente, al ser un particular dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque según la regla del artículo 69.1.2, ¿vale? Aquí tendremos que poner 69, que no está puesto, es una rata, ¿vale? El profesional, como se encuentra en Sevilla, y el particular en Francia,
¿A qué regla se encuentra? El profesional se encuentra aquí, la sede entonces en Sevilla. Como es Sevilla, el domicilio a tener en cuenta tiene IVA y además no se puede considerar una operación intracomunitaria porque en ningún momento ha viajado a Francia, ¿vale? Porque la ha presentado aquí, aunque él hubiese estado allí en un momento dado de una operación porque estaba visitando París, pero luego viene aquí, ¿vale? Como realiza su actividad económica en el 4 y se considera empresario, 5, tenemos que decir que está sujeta a IVA, ¿vale? Pero ahora, este abogado, ¿vale? Más tarde, el mismo abogado asesora a otro matrimonio, pero esta vez situado en Canadá. En Canadá, fuera de la Unión Europea. ¿Pueden entrar reglas de la intracomunitaria? Bajo ningún concepto, ¿vale? Pero en esta ocasión, esta operación está sujeta a IVA. Tenemos que resolver el caso que esta operación no está sujeta al IVA al ser un particular fuera de la Unión Europea, ¿vale? Un poco como lo de las exportaciones, ¿vale? En un principio el abogado también realiza sus servicios como su actividad económica, empresarial, el artículo 4, se considera empresario, con lo cual la operación en principio estaría sujeta a IVA. Según el artículo 69.1.2 del IVA, este artículo lo vaya a haber citado a lo largo de todo de esto, siempre te va a decir que cuando el empresario no sea, recordad que está el de no sea y el de sea, que están a la par, ¿vale? Uno debajo del otro. Lo pongo aquí para que lo veáis claramente en la ley directamente y que no se os vaya. Aquí, ¿qué es lo que tenéis que subrayar si veis los consejos de la subrayación? Y no lo tenéis que resaltar, yo lo pongo con un redondelito, pero bueno, lo podéis subrayar, ¿vale? Lo que sea para claramente de que no os equivoquéis a la hora del examen. Tenéis que ver que no se lo presta a un empresario, ¿no? Se lo está a un matrimonio que está actuando como particular. Entonces entra la regla del 69.1 del 2 del IVA, ¿vale? Y entonces aquí la sede económica establecida permanente desde el lugar que se preste, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuál es el que se considera prestado? En principio se considera que está otra vez en Sevilla y estaría aplicado. Pero ¿qué ocurre? Que el artículo 69.2 establece como exención en lo dispuesto en el número 2 del apartado 1 del presente artículo, que no se entenderán realizados en el territorio de aplicación del impuesto los servicios que se enumeran a continuación, cuando el destinatario de los mismos no son un empresario o de esto tal, salvo que en el dicho causa sea de esto, ¿vale? Y si nos vamos al 69.2, resuelto el caso 4, tenemos ahora que ir al caso 5, que más tarde el mismo abogado, otra vez estamos siempre con el mismo abogado, en sus ratos libres pinta cuadros y luego los vende por ahí, una a un particular de Sevilla y el otro a un empresario situado en Brasil, ¿vale? En este caso la operación está sujeta a IVA, en este caso un poco trampa, porque claro, en principio pensamos que un abogado es un empresario, pero aquí tenemos que ver si actúa como empresario porque lo está haciendo en sus ratos libres, ¿vale? Entonces aquí tenemos que ir al artículo 4 y 5 y veremos cómo la operación de compra y venta siempre se consideran empresarios aquellos que lo realicen, aunque fuese un funcionario. Si cambiamos aquí que un funcionario en sus ratos libres también llevaría IVA, ¿vale? En principio la actividad, con lo cual tendremos que proceder a ver todas las de esto. No está en la regla del 7, tampoco en ninguna de las exenciones, y entonces tenemos ya que ir aplicando la territorialidad porque aquí está en juego el situarlo en Brasil y en Sevilla, ¿vale? Tenemos que decir que una entrega de bien, lógicamente por el artículo 8, no hay ninguna observación de eso, de hecho porque una entrega de bien porque la ha dibujado previamente y no por encargo, ¿vale? Esto es importante, porque si no fuese por encargo, imagínate, el abogado dibuja, vende uno de esos cuadros a un particular de Sevilla, pero porque él se ha encargado con estas características determinadas, entonces una prestación de servicio. No entraría en la regla del 68, sino en la del 69, en la regla de territorialidad. Esto es sumamente importante que lo tengáis claro, porque si no va a viajar por el cuadrito en lo que era el celeste, o si no va a viajar por la regla amarilla y rosa en función de lo que sea de un particular empresario, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale?
Entonces, una vez establecido esto, el artículo 8 nos dice de que como un cuadro ya acabado, que él ha tenido y ahora lo vende, una compra-venta, una entrega de bien. Entonces, en Sevilla, lógicamente tiene IVA, porque si es de Sevilla a Sevilla, la regla del artículo del 68 se aplica directamente. Y en la de Brasil tenemos que decir que no está sujeta a IVA. ¿Por qué? Porque se trata de una exportación que está exenta según el artículo 21 punto del IVA. Pero imaginaros que ahora, aunque no está aquí diseñado, lo vamos a hacer sobre la marcha, que el mismo abogado en su rato libre le encargan un particular realizar unos cuadros para Sevilla y otro particular, vamos, y el otro, un empresario situado en Brasil. Aquí ya teníamos que, si fuesen por encargo, ¿qué regla encuentran? En Sevilla habría claro, de Sevilla a Sevilla, dentro de España, la operación está de IVA, pero en el empresario situado en Brasil, como un encargo, tenemos que irnos al mapita, ¿vale? De empresa a empresa, tendríamos que en principio, no, ¿por qué? Porque se considera que Brasil es el lugar de aplicación, a no ser que sea una regla de las determinadas, de las reglas del artículo 70 y tal, que pueden estar claramente sujetas. Si por ejemplo fuese un bien inmueble o tal, recordad que en este cuadro puse las culturales, artísticas y deportivas. En este caso tendría unas operaciones algo particulares, ¿vale? ¿Ve? Por ejemplo, en el artículo 70, en este caso, que un empresario de Brasil, ¿vale? Entra la regla especial del artículo 70, que dice el acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas y científicas, educativas o similares, como la feria de total, entran incluidas siempre que sean los servicios accesorios mismos, siempre que sean prestados a quien, a un empresario profesional. Y el artículo 1, 70.1, dice se entenderán prestados en el territorio de aplicación de estos impuestos toda esa lista, como está en la prestación del 3, del 1.3. Actualmente se consideraría que esa prestación, en este caso, como está, le pasaría como al abogado, ¿vale? Le pasaría exactamente como al abogado, que aunque sea de un empresario o empresa, en esta cosa sí estaría sujeta a IVA por las reglas particulares de excepcionalidad, ¿vale? En principio es no, como se ve en pantalla, pero gracias a las reglas 70 es sí, ¿vale? Entonces siempre tenéis que luego verlo ahí. ¿Por qué? Porque siempre puede variar las cosas. Siempre puede. Por eso dije de que el esquemita era una extracción de la realidad, un poco para que os mováis, pero no os podéis confiar y siempre buscarla aquí en la norma, ¿vale? Ya vamos a pasar al sexto. Al año siguiente, el abogado cambia su residencia de Sevilla en New York, ¿vale? El mismo abogado, por ejemplo, yo, imaginaros que soy yo el del supuesto. Establezco ahora mi domicilio allí fiscal y tal en Nueva York, ¿vale? Tanto su actividad económica y su actividad, vamos, su residencia. Una vez mudado allí, asesora a una empresa establecida en Madrid, recordad, en Madrid, y días más tarde a un matrimonio situado en la misma localidad para el tema de la adopción. Esta operación está sujeta a IVA, es decir, a los dos están en este supuesto muy bonito porque se ve claramente la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que decir que el artículo 4 y 5 repunta como empresario, actividades, en principio estaría, el asesoramiento, una prestación de servicio, no están las sujeciones, y ahora tendremos ya con la regla de territorialidad, y tenemos que decir que según el asesoramiento de empresa establecida en Madrid, está sujeta a IVA porque entra en juego la regla 69.1.1 del IVA. Es decir, como la empresa está aquí situada en Madrid y el empresario está allí, automáticamente ¿qué hace? Pues la regla, ¿cuál es? Que Madrid es el sitio donde se establece la relación. Es un poco como lo de Canarias, ¿vale? ¿Qué ocurre con el tema del matrimonio? El matrimonio
entra en juego la regla 69.12 del IVA, donde la territorialidad de la operación, en este caso, ya se encuentra en New York. Y como se encuentra en New York, ¿dónde está la residencia? Allí en New York es la operación, entonces no tiene IVA, ¿vale? No está sujeta a IVA porque se aplica de eso. Ahora, un banco residente en Suiza ha prestado dinero a una sociedad residente en España. Precise la trascendencia en la imposición indirecta de este acto. Por ejemplo, aquí en este mapa vendría muy bien el de eso, ¿ves? China, ¿ves? Aquí sería el caso del abogado que está en Estados Unidos, bueno, ahora vamos a ponerlo como que está en China. Como lo hace de empresario a empresa, está sujeto a IVA, sí, está sujeto, ¿eh? Pero si, en cambio, si lo hace el abogado presta de empresaria particular, de aquí a aquí, ¿qué pasa? Que no está sujeto. ¿Por qué? Porque la residencia se entiende que en China, ¿vale? Ya tenemos esa reglita ya aplicada y ya está, ¿vale? Entonces ahora vamos a pasar al 7, el caso 7 verdaderamente ya lo resolvió en el supuesto anterior, pero bueno, vamos a hacer rápidamente, yo creía que no estaban de eso. Dice, un banco residente en Suiza ha prestado dinero a una sociedad residente en España, precisa la trascendencia en la posición indirecta de este acto. Pues tenemos que decir que el banco se rige por el artículo 5.1b, el artículo 4.2.b, con lo cual se repunta como empresario y en principio esta operación está sujeta a IVA. ¿Vale? Luego tendríamos que viajar si está en las operaciones 7 o en las exenciones, ¿vale? Y en este caso, tenemos que recordar que como se aplicaba la exención prevista en el artículo 21.18.c, pues la operación no está sujeta a IVA y tenemos que viajar a la otra operación donde el 7.5 nos dice que está por ITP, ¿vale? Aquí lo que tenemos que ver de la regla de territorialidad, vamos a dejarlo eso al margen, podríamos completarlo que como el banco está residente en Suiza, y lo presta a una sociedad residente en España, recordar, aquí tenemos otra vez, tenemos los servicios de empresaria particular, ¿no? De empresario a empresario, como de la Unión Europea a España, en este caso, ¿ves? La flechita claramente indica que sí. En cambio, si fuera un banco español a un alemán, no estaría. ¿Por qué? Porque es una operación intracomunitaria. ¿Vale? Siempre con la de esto de que se pueden sujeción IVA con la excepcionalidad de recuadro, como vimos aquí, ¿vale? Que muchas veces la empresa puede tributar por una u otra según lo que yo quiera. Ahora la pregunta 8, ya nos queda poquito, bueno, ya vamos por la mitad. Una sociedad se dedica al transporte de viajeros y mercancía que transporta una mercancía desde Barcelona a un empresario que reside en Estados Unidos y que no es empresario ni profesional. ¿Qué trascendencia tiene esta operación en la imposición indirecta? Pues otra vez tendremos que decir el artículo 4 y el artículo 5, estos los pasos muy de largo porque en principio tendríamos que decir que la operación está sujeta a IVA porque es un transporte de mercancía y de viajeros, con lo cual una prestación de servicio. Lo que ocurre es que en esta cosa la regla de territorialidad ¿cuál es? El artículo 7.1.2.b y el artículo 72 del IVA te dicen que está en aplicación del impuesto porque si os leí bien estas dos reglas repuntan que se ha llevado a cabo en Islas Baleares y Península Ibérica, ¿vale? Ahora bien, en este caso en particular, la prestación de servicios de transporte de mercancías está exenta de acuerdo con el artículo 21.5 del IVA. Las exenciones siempre tenéis que rebuscar, siempre tenéis que verla. Por eso pongo siempre el cuadrito este rosita, el impuesto, ¿vale? Recordar que mi código lo ponía de este modo, ¿vale? Dentro de las mismas, está aquí la rosa, la exenta, porque en el examen siempre tenéis que actuar a ver si está exenta o no sujeta, ¿vale? Siempre tenéis que marcarlo, ¿vale? En este caso, como está afuera, vamos, como está exenta, se consideraría una exportación de bienes, ¿vale?
Ahora pasamos al capítulo 9, que luego el de estos 9 es la misma sociedad, aprovecha ese mismo viaje para hacer una operación inversa. Es decir, ahora que está allí, transporta viajes de mercancía desde Estados Unidos a un destinatario de Barcelona, que no es empresario ni profesional. ¿Qué trascendencia tiene esta operación en la imposición indirecta? Otra vez tendremos que empezar con el artículo 4 y el artículo 5 y tendremos que decir que la prestación de servicios de transporte de mercancía que se menciona en el supuesto debería entenderse realizada como fuera en el territorio del territorio nacional, es decir, en Estados Unidos. Por lo tanto, no está sujeta a ello. En este caso tampoco estaría sujeta por estas circunstancias. Pero es diferente, porque en una es que estaba sujeta pero está exenta y en otra es que automáticamente no está sujeta, con lo cual no tiene que hacer ni el tributo. ¿Cuáles son las diferencias? Aquí hay un capítulo de esto. Que el que está exenta tiene que ir facturando, tiene que facturar su factura sin IVA, ¿vale? Con la exención, con una factura que ponga exenta de IVA según el artículo tal cual. Pero después tiene que ser su modelo trimestral y tal. En este caso, esto no afectaría, no debería de reflejarse en esas operaciones. Hombre, en este caso sí debería de esto es la misma operación, vamos, la contabilidad, porque se trata de una sociedad que en principio está haciendo aquí declaraciones, ¿vale? Aquí, pero esa es la diferencia, ¿vale? Ahora vamos a ver el ejercicio D, que es una persona física que no realiza actividades empresariales ni profesionales y que reside en Madrid ha adquirido un vehículo de segunda mano en Alemania. El concesionario alemán que lo ha venido se ha hecho cargo del transporte. Indique esta operación está sujeta a IVA o alguno de los conceptos impositivos de los impuestos de transmisiones de actos jurídicos documentados, señale cuál es el sujeto pasivo del impuesto. ¿Vale? Aquí entramos en una cosa nueva, que es el sujeto pasivo, ¿vale? Que no lo hemos visto, pero es muy fácil. En principio esta operación tenemos que decir que no está sujeta a IVA, pues una operación intracomunitaria, recordar, es una actividad que hace una persona física que no realiza actividades de sí particular, adquiere un vehículo, se lo trae, ¿vale? De un concesionario alemán. La operación donde se entiende, aquí lo que tenemos que ver como una prestación de servicio, una entrega de bien, donde se establece la entrega de ese bien. Entonces, según el artículo 68.3, 1 y 2 del IVA, establece que se entenderán realizar en el territorio de aplicación del impuesto la entrega de bienes cuya expedición y transporte se inicie en otro Estado miembro con destino al mencionado territorio cuando concurran los siguientes requisitos: que la expedición o transporte de los bienes se efectúe por el vendedor o por su cuenta. En este caso, el transporte no lo ha hecho el vendedor, lo ha hecho el mismo, el particular, ¿vale? Que el destinatario de citada entrega sean personas cuya adquisición intracomunitaria de bienes no estén sujetas a impuestos en virtud del artículo 14 de esta ley. En este caso no es el caso, y que los bienes objeto de dicha entrega sean bienes distintos de los que se mencionan a continuación, que cuáles son los medios de transporte nuevos, bienes de objeto de instalaciones, bienes cuya entrega hayan tributado conforme al régimen especial de bienes usados, objeto de arte, antigüedad, etcétera, que tampoco es el caso. Como no es el caso, esta regla la incumple, ¿vale? Al igual que la expedición, la 1 y la 2, ¿vale? Como incumple esta, también el cuarto probablemente no incumpla, por eso lo he puesto aquí, que el importe total excluido del impuesto de la entrega efectuada por el empresario o otro miembro destinatario de la aplicación del impuesto con los requisitos de los números anteriores haya excedido durante el año natural una cantidad de 35.000 euros. En el supuesto no lo han dicho si excede o no, porque en principio el coche sería más baratito, a lo mejor ya aquí tendría que verlo, ¿vale? Si se cumplen con todos los requisitos aquí mencionados, la entrega del coche de segunda mano, que en segunda mano difícilmente va a ser de 35.000 euros,
se entenderá realizada en el territorio de aplicación del impuesto y por tanto estará sujeta a IVA. El sujeto pasivo sería el concesionario, ¿vale? Pero claro, como no se cumplen todos los requisitos aquí mencionados, porque no se cumplen, se entra la regla número 3 y 4 del artículo 68.3 del IVA, que la entrega no se entenderá realizar en la aplicación del impuesto y por tanto no quedará sujeta a IVA, ¿vale? ¿Quedáis bien el supuesto? Tenéis que ver que como es un particular que ha ido a Alemania a coger un vehículo y se lo ha traído para acá, no está sujeto porque no cumple con todas las reglas del 68.3.1.2 del IVA, ¿vale? Con todos esos cuatro. ¿Qué ocurriría si cumple con todo? Es decir, la empresa de Alemania le lleva el coche para allá. Imagínate que en vez de que sea un coche de segunda mano y que se haya viajado a Alemania, la empresa alemana se lo envía, es un coche nuevo, y se lo envía para acá. Y además ese coche excede los 35.000 euros. Aquí cumple con los cuatro requisitos, con lo cual, ¿qué ocurre? Que automáticamente llevaría IVA, como lo que pongo aquí. Por eso es bueno siempre diferenciar en los casos prácticos para que el departamento evalúe correctamente todos los puntos, que verdaderamente estén los dos argumentos, porque él no lo señala, ¿vale? Bien, o lo señala, en este caso si lo señala, podéis poner exactamente esto, pero se ve claramente porque lo está explicando, ¿vale? Entonces estos son los supuestos como deberíais de entregarlo, haciendo extenso y no con dos líneas y que parezca un copiteo del código y además ni lo estéis explicando, ¿vale? Ahora, la pregunta 11. Una sociedad anónima ha vendido vehículos nuevos en Francia. Solo una parte de los compradores son empresarios o profesionales. ¿Qué trascendencia tienen el IVA de la venta de empresarios profesionales? Por un lado y los demás clientes por otro. Pues bueno, aquí tenemos que decir que según el artículo 5.1b del IVA y el 4.2 del IVA, se entenderán como una actividad en principio sujeta al IVA, ¿vale? Una sociedad anónima, con lo cual repunta como empresario. Y lo venden a Francia, ¿vale? Por otro lado, la entrega de los vehículos que se realicen en el supuesto se entenderán realizada en el territorio español de aplicación del impuesto, ya que cabe suponer que la expedición transporte para supuesto a disposición se ha iniciado desde este territorio 68.2.1 del IVA, y hay que tener también en cuenta que el régimen de venta a distancia previsto en el artículo 68.4 del IVA que nos resulta aplicable para un medio de transporte nuevo, ¿vale? En este caso es un transporte nuevo. Entonces la entrega de los vehículos nuevos realizados por la sociedad estarán sujetas a IVA, ¿vale? La entrega, no obstante, la entrega señalada en este supuesto se le aplica el artículo 25 del IVA, en particular la venta de empresario a un empresario establecido en Francia estarán exentas en virtud con el artículo 25.1, mientras que la venta destinada a personas que no tienen consideración de empresario o profesionales que residen en Francia están exentas en virtud del artículo 25.2 del IVA, ¿vale? Las dos operaciones están exentas. Con lo cual tienes que decir que se tratan ambas de unas sesiones plenas y esto es que no limitan el derecho a deducir, de acuerdo con la letra C del artículo 91.11 del IVA. Ahora vamos con la respuesta número 12. Un estadounidense que ha estado veraneando en Málaga ha adquirido un billete de avión de vuelta a Estados Unidos en España. Está grabada esta operación por el IVA, tanto del transporte de viajeros como del equipaje. Bueno, aquí hay dos operaciones que tenemos que irlas viendo, ¿vale? De acuerdo con el artículo 70.1 del DOI, ya vamos con el criterio de la territorialidad para no alargar mucho este vídeo, se entenderán realizados en el territorio de aplicación del impuesto los servicios de transporte de pasajeros por la que el trayecto que discurra el territorio de aplicación del impuesto, cualquiera que sea su destinatario. Es decir, en este caso el territorio español, ¿vale? Porque como verán en Málaga y la ha comprado allí. Pero tenemos después que bajar un escalón más, buscar las exenciones y vemos que el artículo 22.13 del IVA, que esta prestación de transporte está exenta, con lo cual no está grabada por el IVA, ¿vale? Siempre tenéis que ir viendo con esas cuestiones, siempre, con el esquemita ese que tenemos siempre,
ir viendo artículo 4 o 5, después bien, si es una entrega de bien, un autoconsumo, una prestación de servicio o una operación intracomunitaria, vamos viendo los supuestos de territorialidad y tenemos que siempre ir controlando en todo ese proceso si está exenta o no sujeta, porque eso puede ayudar a viajar al otro impuesto y ya lo hemos liado, ¿vale? O simplemente no viajar pero que no está expuesta, y eso en el examen lo tenemos que recoger. Ya finalmente la respuesta número 13, un empresario establecido en Argentina vende por internet un videojuego a una persona residente en Madrid, ¿vale? Que no empresario ni profesional. Entonces estamos ante un supuesto donde un argentino es fuera de la Unión Europea, que vende un videojuego a una persona residente en Madrid que no es empresario ni profesional. Queda sujeta a esta operación. Aquí tenemos que ver si el entorno es digital o no, ¿vale? Bueno, en principio la venta de documentos electrónicos están regulados por una particularidad del artículo 70, concretamente del 71.4, que establece que se tendrán prestados los servicios de aplicación del impuesto en los siguientes servicios, los prestados por vía electrónica, cuando el destinatario no sea empresario profesional activando como tal. Por tanto, esta operación está sujeta a IVA. Pero aquí tengo que hacer una precisión improvisada de cuando estoy de esto. En el mapa, cuando hemos visto el mapa y tal, mentira no es, pero tenía que precisar que la venta de comercio electrónico no es por ser mera operación de comercio electrónico. Es cuando un comercio electrónico, que aquí tendría que poner un videojuego con descarga digital. ¿Verán? Me explico. Un videojuego a través de Steam. Steam es una plataforma donde se venden juegos, te venden una clave y ya está sujeto, ¿vale? Ya está, esa clave te descarga el producto digitalmente y lo tienes. Esas operaciones son las que yo me refería, que son las que están aplicadas el 70.1.4. Por contrapartida, si ese videojuego es un videojuego que compraste con un cartucho de la Play y que viene en una cajita, ¿vale? Y aquí pone PlayStation o Nintendo Wii o el Mario Kart, por ejemplo, de Nintendo 64, aunque fuese nuevo o segunda mano, tal, esa operación ya es un producto no digital. Como no un producto digital, aunque el interior sea digital, esa operación ya es una exportación. Quiero hacer esta apreciación porque antes creo que no ha quedado claro como lo estoy explicando. Por ejemplo, ponemos otro caso, ¿no? Vamos a ver que el argentino vende un libro, vamos a cambiar el videojuego por un libro a una persona residente en Madrid. Si el libro es físico, ese libro que es una exportación, es una exportación de bienes, ¿vale? Porque es físico, aunque sea un comercio electrónico. Pero si el empresario, imaginaos que el empresario, esta venta es un ebook no es tangible, es una cosa digital, inmaterial, aunque hay una materialidad dentro del mundo digital. En esa ocasión es cuando entra la regla 70.1 del 4 del IVA, ¿vale? Como es un ebook que no tiene formato físico, sino que luego lo puede descargar para leerlo en el ordenador, en un libro electrónico o donde sea, en ese caso es cuando serán prestados por vía electrónica. Y es cuando ya se entiende que al estar en Madrid, automáticamente de Madrid el servicio, ¿vale? Quería puntualizar esto porque no todas las entregas de bienes, claro, que en este supuesto parece como que vende algo y ya automáticamente no son exportaciones. No son exportaciones por esto. Lo voy a cambiar un momentito en el mapa para que cuando podáis descargarlo ya esté realmente esto matizado. Si es por comercio electrónico, vamos a ponerlo mejor no comercio electrónico. Porque si es venta digital, mejor dicho, o si es un producto digital, mejor dicho, mejor así. Y es relevante que lo compre por comercio electrónico o no por comercio electrónico, ¿vale? Esto lo cambio
y ya lo vais a tener cuando salga este vídeo ya preparadito con el producto electrónico, porque esto va a confundir, porque entonces sería una clara exportación, ¿vale? Perdona este indeciso, pero también algunos se equivocan cuando están haciendo esto improvisado y viene tal. Pero bueno, así aprendí y así aprendí y así también llegáis a ver como muchas veces dentro de cuando tú lo estás explicando, has creado el mapita y dices, bueno, aquí estoy poniendo comercio electrónico, pero realmente esto no es comercio, no por comercio electrónico, es por producto electrónico. Pero por producto electrónico digital, material, que no tiene un soporte como un videojuego mm, que pueda llevarlo, ¿vale? Que pueda llevar de un sitio a otro. Entonces, en este caso, si os pondría esto, un de estos y sin Steam, ¿vale? Si lo ponemos así, realmente tendríamos que diferenciar dos supuestos. Si tendríamos que hacer como en los otros casos que hemos dicho. Depende. Si la operación sería un producto digital, ese producto digital, si lo es, y si no, no. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido sobre las reglas de territorialidad del IVA, que hayáis aprendido con esta realización de mapas donde están. De todas formas, los mapas son un esquema, no hagáis caso 100% del mapa, siempre entrar en las reglas especiales del 70 si son prestaciones de servicio, que son muy traicioneras y tenéis que tenerlas en cuenta, ¿vale? Siempre, sobre todo a la hora de hacer el examen. Bueno, y a la hora de desarrollar vuestra actividad económica empresarial también, porque muchas veces os podéis equivocar, podéis llevar a una desilusión, ¿vale? Mira, yo por ejemplo, ayer lo hice esto corriendo, hice el cuadrito para vosotros, se me olvidó poner España fuera de la Unión Europea y de fuera de España, y esto, claro, aquí no cambiaba, pero aquí sí cambia un poco. Entonces, no explicamos nada mal porque realmente lo explicamos con el abogado y estaba bien, pero sin que siempre ojito con la norma. Luego revisando los casos prácticos nos hemos dado cuenta y ya hemos publicado este vídeo y subsanado los errores, ¿vale? De hecho, el cuadrito lo hemos publicado a la par y ya lo podéis descargar. Sin que nada, bueno, no olvidéis suscribiros, no olvidéis darle me gusta o compartir porque esto es lo que ayuda a escalar mi canal. Y mientras más ayuda a escalar mi canal, más vídeos como estos encontraré. Y hay compañeros de la UNED que me están pidiendo que haga la imposición directa. Yo la hago sin ningún problema, porque de hecho, mira, a la hora de hacer estos vídeos ya me han surgido 3 trabajos referentes a esto, a la imposición indirecta de gente por internet, que lo busca, lo bichea, lo tal. Es bueno crear una marca personal, ¿vale? Esto ya os lo digo a vosotros como comunidad. Y bueno, pero mientras más lo compartáis, mientras más le deis me gusta, más posibilidades tengo de ascender a este canal, de tener más visitas y más difusión voy a tener. Y va a ser mejor para nosotros, para mí en particular, porque voy a tener más clientela, pero también para vosotros. Que daros cuenta que mientras más compartáis, más ilusión inyectéis en mi canal, más vídeos voy a crear. Por eso hay compañeros que ya están pidiendo la imposición indirecta, ¿vale? No voy a hacer, lo voy a hacer porque me gusta. Pero si es los pulgarcitos, yo me animo más, me subo, ¿vale? Venga, nos vemos ya en el siguiente vídeo tutorial.